Y hoy vamos a hablar de una parte de Hechos que está presente entre el capítulo 8 y el capítulo, sobre todo hasta el 15, pero algunos versículos leeremos hasta el 21. Y vamos a hablar de un arma muy poderosa que tiene Satanás, que utiliza de manera muy poderosa, que se llama el relato. ¿Qué es el relato? ¿Qué es relatar? El relato es cuando alguien cuenta un hecho. Qué diferente estudiar historia, cuando te dan un listado de fechas. En 1453 cayó Constantinopla, en 1492 se conquistó Granada, en 1517 Lutero escribió las tesis. Qué diferente a la historia. Hubo una puerta que se dejó abierta en Constantinopla y por ahí entraron los otomanos. Por una sola puerta cayó el imperio romano de Oriente. Y te cuentan la historia y te sientes como viendo la película El Reino de los Cielos. Es otra cosa. Es otra cosa ver hechos a que te cuenten un relato. No tiene nada que ver. Así que el riesgo del relato es que también te pueden dar una fama o un cuento inmerecido. Esto es lo que les pasó a los discípulos en Hechos. Mi pregunta para vosotros es, ¿qué fama o qué relato inmerecido tenéis vosotros? Y ahí van a salir las respuestas. Podéis poner algo que os llame vuestra familia, que piensen vuestros amigos, que no es cierto. Que no es cierto en absoluto. Pongo un ejemplo. Mi familia piensa que soy una enfadadica. No es cierto. Lili se parte. Sí, puede ser que sea un poco cierto. Pero en mi trabajo no lo piensan, nunca me ven enfadado. Entonces, ¿qué fama tenéis vosotros en vuestro entorno que vosotros penséis que no es merecido? Quizá habéis roto un plato y ya te llaman patoso. ¿Se os ha caído algún vaso de Coca-Cola, adolescentes, alguna vez? Y entonces ya tus padres dicen, no te eches Coca-Cola. ¿Te ha pasado? Alan dice que sí. ¿Qué os ha pasado? Hay un dicho que dice Noemí, un dicho muy antiguo que es basado en un refrán español, pero sabéis que Noemí transforma todos los refranes y dice, mata a un perro y échate a dormir. En realidad es, mata a un perro y te llaman mataperros. Pero Noemí lo transformó y el significado es el mismo, así que me gusta. Mata a un perro y échate a dormir. Total. Bien, ¿qué fama inmerecida tienes? Extrema derecha radical. Creo que sé quién lo ha puesto. Despistado, extremadamente precisa y humilde, y eso no es merecido, ¿no? Inconsciente, despistado, Rambo, tranquila, flaco, ¿vale? ¿Qué más hay? ¿Hay por abajo más? Guapo, eso es inmerecido. Piensan que nunca me enfado, grosera, repartidor de globos. Lo hiciste una vez y ya te llaman globero, ¿verdad? Rata, porque un día quisiste ahorrar y ya te llaman rata. Me identifico con eso. Descuidada, amargada. Dictador, solamente porque les decías que tenían que poner la lavadora y ya eres un dictador. Terian, porque le ladraste a tu hermano. Buena persona y no es verdad. Pesado, carácter. Seria, sí es verdad, seria. ¿Os llaman serios algunos? Cuando en realidad lo que más te gusta es las bromas. 9 de área. ¿Qué fama inmerecida tienes de 9 de área? A ver, por ahí. Ostras, hay un montón. Regañona, Luke Skywalker. Tenemos que hablar después. Pelo bonito, se lo debo a mi madre. A ver, ¿había abajo más? ¿Ainara? Gran perfil de alumna, come pizzas. Intensa. Gordo, procrastinadora, solamente porque te gusta relajarte 5 horas al día. Exclusiva, dormilona, facha, feminazi. Madre mía, no está mal. Bueno, todo esto son famas inmerecidas. Hay muchas respuestas, así que deduzco que más de la mitad pensáis que tenéis famas que no son reales, ¿no? Lo que le pasó a los discípulos en Hechos
es exactamente esto. No es lo mismo enumerar un hecho, como hemos dicho al principio, que contar la historia que hay detrás de ese hecho. Y cuando cuentas la historia que hay detrás de ese hecho, a veces se hacen juicios de valor o valoras a la persona que ha realizado ese hecho. Te gusta comer pizza y te llaman come pizzas, cuando en realidad comes una pizza cada 2 semanas. Pero ya te llaman el monstruo de las pizzas. Puede ser. Esa fama inmerecida es algo que tuvieron que pelear mucho los primeros discípulos. Hay una frase que dice, dato mata relato. ¿Lo habéis oído? ¿Pensáis que es cierto? Es mentira. Es mentira. El relato se come, se merienda, se cena y escupe al dato. Y esto lo podemos ver todos los días cuando abres el telediario, donde los datos no importan, donde importa la historia que hay detrás. Así que el relato es una herramienta muy poderosa. Y el problema que tenemos, si no somos conscientes de ello, es que dice en Juan 8:44, vosotros, dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Dice que Satanás es el padre de la mentira. Y decía Sun Tzu que si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, ni en 100 batallas serás derrotado. Así que es importante tener en cuenta que Satanás siempre va a echar el relato en contra de Dios y en contra de su pueblo. Es una lucha que hay desde el día que vino Jesús al mundo. Ya que ya le llamaron el rey de los judíos y ya Herodes tenía miedo de que le quitasen la corona. Ya al principio ya empezó con un relato en contra de Jesús. Y toda la existencia de los discípulos y de la iglesia es una lucha contra las mentiras del padre de la mentira. ¿Qué pasa? Que a veces nos las creemos. A veces nos las creemos. Y esto provocó, si vamos a Hechos capítulo 8, esto provocó una persecución. Y la gente en el Antiguo Oriente, en la zona de Israel, también en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Egipto, Siria, Líbano, en esa zona, mira lo que decían de los cristianos. En Hechos 17:6 dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, los trastornadores. En Hechos 8, habla de 8:4, dice, los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Os acordáis Hechos 8 cómo empezaba? Con la muerte de Esteban. Mataron a Esteban por un relato que no era cierto. Le mataron injustamente. Y eso provocó que la iglesia primitiva fuese esparcida. La gente huyó para evitar la muerte. ¿Eso es algo malo o no? Yo tengo mucho este dilema, ¿eh? Cuando era pequeño leíamos historias de los Jesus Freaks, de la gente que daba su vida por Jesús, y le decían, si te apunta con un arma, ¿negarías a Jesús o no? Sabiendo que te van a matar. Claro, la respuesta buena es que no le vas a negar. A ver cuántos son capaces. Porque Pedro vais a ver que luego niega la visión solamente por no llevarse mal con los judíos. Solamente en un momento, ¿eh? Luego el tío es la caña. Pero hubo un momento en el que los cristianos huyeron de Judea porque estaban siendo perseguidos. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es alucinante. Fijaos lo que hace. El Espíritu Santo en 11:19, dice, Hechos 11:19, dice, por la persecución hubo dispersión. Y llegaron cristianos a Fenicia, a Chipre, que es la isla que está allá alejada de la costa de Israel, y Antioquía, que está en el norte, está en la Siria actual, cerca ya de Turquía. De hecho es Turquía actualmente. La persecución produjo dispersión. ¿Pero sabéis lo que hizo el Espíritu Santo en la persecución? Algo tremendo. Si seguís leyendo en el 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene es la actual Libia. O sea, estamos hablando ya de la mitad del Mediterráneo. Había unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué está pasando? Al principio todos los cristianos o todos los seguidores de Jesús eran judíos. Esos judíos fueron perseguidos, se esparcieron en el Mediterráneo. Cuando fueron esparcidos hablaron a otras personas que no eran judías de Jesús. Y algunas de esas personas se convirtieron a Jesús. Y luego vuelven a la zona de Levante, un poco más lejos de Judea, donde no había tanta persecución. Y dice que hablaron a los griegos anunciando el Evangelio de Jesús. Cuando esto lo vieron los discípulos,
mandaron a Bernabé a ver qué estaba pasando. Qué bueno que mandaron a Bernabé. Me alegro mucho que mandaron a Bernabé. Sabéis que Bernabé era un crack. Y cuando vio Bernabé, dice la Biblia, que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Fue a Tarso a por Saulo, que estaba recién convertido, y le llevó a Antioquía y enseñaron a mucha gente. Y por primera vez, a los creyentes que había en Antioquía se les llamó cristianos. La palabra que usamos, cristianos, no nació en Jerusalén, no nació en el monte de la crucifixión, en Gólgota, no nació en Belén, nació en una ciudad a tomar por saco al norte. Es como si hoy en día hablamos de las cuevas de Atapuerca, en Santander, o más lejos todavía, en Francia. Allí empezaron a llamarles cristianos, porque no les valía el término judíos que creen en Jesús, porque ya no eran judíos. Había judíos y había no judíos. Y aquí es donde se vuelve incómodo para los discípulos. ¿Qué hacemos? Se está convirtiendo gente que no es judía, no cree en Jehová, no cree en nuestras tradiciones, no se circuncidan, menos mal, Señor, gracias. No creen en nuestras fiestas, no las guardan. ¿Qué hacemos con esta gente? Son culturalmente muy diferentes a nosotros. El pueblo judío sobrevivió a la persecución, ¿cómo se llama? Cuando les deportaron, primero al imperio asirio y luego a Babilonia, a los exilios. Sobrevivió a 2 exilios, primero el de Israel y luego el de Judá, porque el pueblo de Israel tenía una cultura, bueno, lo hizo el Señor, ¿vale? Pero digamos, científicamente sobrevivió porque tenía una cultura muy fuerte. Y cuando iban a un lugar la conservaban. Y por eso sabían que eran judíos y no eran una nueva cultura o se habían mezclado con la gente. Por eso aquí me hace gracia cuando se junta el gremio de los colombianos. Por un lado me recuerda ahí a los judíos en Babilonia, soportando el nuevo reino y ellos ahí, no, nuestras arepas son las mejores. No, pues, es mejor Cali que Bogotá. Y yo, pues sí, no sabía que había diferencia. Bueno, hay ese pueblo judío ahí en medio. Entonces, imaginaros una persona tan orgullosa de su cultura que de repente esté entrando a su grupo personas que no tienen nada que ver con él o con ella. Esto era un shock muy, muy, muy grande que no nos podemos hacer la idea. Hoy en día tenemos entendido que el cristianismo va más allá de las naciones. Está por encima de las naciones. El reino de Dios está por encima de las naciones. Pero en aquella época, el pueblo judío es un pueblo más complejo de entender de lo normal, porque es una nación, pero también es una religión. Y hay judíos incluso que no creen en Dios, pero son judíos porque son una etnia. Y a la vez puedes hacerte judío. Es un tema interesante. Entonces a esta gente tan orgullosa le viene este reto. ¿Qué hacemos con esta gente? Y a mí a veces me encanta este pasaje, porque ves como a veces escucho en algún podcast o en algún entorno cristiano que dicen, es que la iglesia actual está haciendo esto o lo otro. Y yo, cállate, por favor. Si en la iglesia antigua, que eran 4 gatos, Dios se movió hasta por Libia, por Chipre y por Antioquía, ¿qué tiene que estar haciendo hoy en día? Por favor, nunca hablemos generalmente de la iglesia. No tenemos ni idea de lo que hace el Espíritu Santo en todo el mundo. No tenemos ni idea. Así que solo podemos decir, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo sigue haciendo su iglesia hoy en día. Sigue construyéndola. Así que cuando tengas la tentación, es que hoy en día todas las iglesias son así o asá, lo único que estás demostrando es que eres un ignorante. Y deberías de parar y decir, gracias Dios, porque tu iglesia es enorme. Y los discípulos, ¿qué eran los discípulos? Que habían estado con Jesús. Veían a gente de Libia que estaba llegando a seguir las enseñanzas de su maestro. Imagínate cómo tiene que ser eso. No sé, a mí este pasaje me impresiona muchísimo. Pero eso a la vez empuja los límites de la comodidad. Y aquí llega el pasaje clave de hoy. Este es el pasaje clave de hoy y si a mí me preguntáis, para mí es el segundo episodio clave en Hechos. Si os tenéis que quedar solo con 2 cosas, una es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Jesús lo prometió y vino cuando Él partió. Y desde entonces está con su iglesia. El Espíritu Santo es clave. Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Y el segundo pasaje clave es un doble episodio que tiene lugar en Hechos 10. Vamos a leerlo.
¿Podéis ponerlo ahí, por favor? Hechos capítulo 10. Un segundo, os doy tiempo para que lo abráis mientras yo también lo abro. Vamos a leerlo porque de verdad que es tremendo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, padre de un hijo asesinado, mujer de una, ¿os acordáis? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Los envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, me encanta la sincronización que hace el Espíritu Santo aquí, Pedro subió a la azotea para orar, a la azotea de la casa, cerca de la hora 6. Primer detalle importante, tanto Pedro como Cornelio eran personas de oración. Y el Espíritu Santo les dio la visión en un contexto de oración. Si quieres que el Espíritu Santo te dé visión, tienes que... Muy bien. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Quizá estaba de ayuno, no lo sé. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque era un judío y bien judío. Volvió a la voz a él la segunda vez, un poquito como Samuel, ¿os acordáis del llamado de Samuel? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, otro detalle, sobre lo que significaría la visión que había visto. Es decir, una vez tuvo la visión, Pedro se quedó pensando, ¿qué significa lo que he visto? Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Uf, que un ángel hable a un romano. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente fueron con ellos. Bueno, al día siguiente entraron en Cesarea, que era la capital administrativa del Imperio Romano en Judea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio invitó a sus amigos y parientes. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, importante, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Qué importante ese pasaje. Pedro no hubiese ido a la casa del Cornelio si no hubiese tenido la visión. ¿Os fijáis? Dios le dio la visión, no llames tú inmundo a lo que yo he creado, y por eso Pedro, dándole vueltas al tema, fue a casa de Cornelio. Algunos piensan que este versículo va acerca de la morcilla. ¿Se puede comer morcilla o no? Dios ha hecho, o sea, el cerdo es un animal puro o impuro. Podemos comer cerdo, costillas, y a mí también me gusta esa interpretación. Buen asado nos hizo ayer Iván, Johnny y Flavio. Bueno, y Marta, bueno, en fin.
Gracias, Señor, por Cornelio. Algunos piensan que esto solo habla de carne o habla de costumbres judías. Es cierto que habla también de carne, porque Dios le está diciendo, nada de lo que yo he hecho llames tú inmundo. Pero lo más importante no es eso, está hablando de personas. Le está diciendo, tú no llames inmundo a Cornelio, no llames inmundo a sus siervos o a su soldado. Este es el matiz importante. Dios le está diciendo a Pedro y nos está diciendo a nosotros, tú no llames inmundo a lo que yo he creado. Y esto un poco me molesta hoy en día, ¿vale? Porque yo, tengo mi opinión acerca de las fronteras y la inmigración, pero hay una palabra que odio, que usan mucho en algunos ambientes, lo llaman alien. ¿Habéis escuchado los aliens? En Estados Unidos lo usan mucho. Un alien es un inmigrante ilegal. Le llaman alienígena. Y entonces le están quitando la dignidad de una persona llamándole alienígena, que no es de este planeta. Ojo, porque Jesús era un alien, ya lo hemos explicado en el pasado. O sea que tampoco valdría, pero bueno. Entonces, lo que no puedes hacer, otra cosa es que tú como nación hagas una política u otra, pero no puedes llamarle impuro o quitarle poco humano o darle un reconocimiento falso. Y esto lo hacían mucho los nazis también. Culpabilizaban, creaban relato. ¿Os fijáis? El relato va culpabilizando, va quitándole dignidad a un ser humano. Y entonces Dios viene y dice, no llames inmundo a lo que yo he hecho limpio, a lo que yo he creado. Tú no eres quien para llamar inmundo. Y esto es una cosa que todos tenemos que tener muy clara. Lo que le dijo a Pedro 3 veces, tú no me llames inmundo. Podemos volver al versículo. En el 15, volvió a él la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y a mí, la verdad, la palabra inmundo me gusta mucho, o abominable. Tendríamos que usarlo más. Tu habitación está inmunda. Tus sobacos huelen abominablemente mal. No sé, hay que reivindicarlas. Yo creo que la Biblia nos está enseñando por dónde hay que ir. Pero lo que le está diciendo aquí, Cornelio le responde a Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba, ¿ves? Cornelio sí que dice la Biblia que estaba en ayunas. Ojo con el ayuno, lo daremos en el discipulado. Quien no ayuna se lo pierde. El ayuno es tremendo. Cornelio estaba ayunando y oraba en su casa y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, el ángel. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que envié por ti, un poquito el resumen. Y entonces Pedro abre la boca y ahora sí entiende. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, el bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, cómo anduvo. Esto lo leo porque es importante, porque si tú tienes que dar testimonio, ¿qué testimonio vas a dar? Aquí Pedro nos da un ejemplo de cómo hablarle a una persona que teme a Dios, pero no tiene ni idea. De hecho, se postró delante de él. O tiene poca idea. Y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que había en esa sala, los que fueron con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Si esto era algo nuestro, ¿cómo es posible que a cualquier persona le pueda venir el Espíritu Santo?
Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces Pedro, la verdad que Pedro, oye, me quito el sombrero, ¿eh? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedase unos días. Este pasaje doble, primero Cornelio en su casa, ayunando, luego Pedro en casa de Simón el curtidor viendo cómo baja la morcilla, y luego Pedro va a casa de Cornelio. Este pasaje es clave y transforma la expansión del Evangelio. Hasta ese momento no sabían qué hacer con los gentiles que no eran judíos, pero creían en el Señor. Y aquí ocurre este pasaje en el que ya Pablo luego más tarde lo explica, Saúl lo explica, que Dios no hace acepción de personas, que para él no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni amo. Ese pasaje también es tremendo, con lo clasistas que somos los seres humanos. Luego, sigue un poquito la historia. En el siguiente capítulo, los de Jerusalén, los cristianos, la iglesia en Jerusalén, les regaña a Pedro. Pedro les cuenta todo y les dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? De verdad, Pedro, muy bien. De verdad, Pedro, muy bien. Y los de Jerusalén, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí a la vez lo que está ocurriendo es que Pablo empieza su primer viaje misionero. Hoy no vamos a hablar de eso, son ya muchas cosas, lo dejaremos para el siguiente día. Pero aquí Pablo empieza su primer viaje misionero, es el viaje más fogoso, es donde va más a predicar el Evangelio a todo el mundo, hace un patrón siempre, primero empieza en la sinagoga, luego a los gentiles y luego se lía parda y huye. Más o menos pasa en todos lados eso. Entonces Pablo está compartiendo el Evangelio ya a gentiles y él vuelve. Y vamos a saltar al capítulo 15. Porque también dentro de la iglesia hay relatos. Fuera de la iglesia estaba el relato de que los cristianos eran alborotadores. Los romanos los llamaban caníbales, porque como los cristianos decían que comían el cuerpo de Cristo en la Santa Cena, los romanos decían que eran caníbales. Decían que había relaciones incestuosas, porque llamaban hermano y hermana a los demás creyentes, y algunos de esos eran su mujer o su marido. Entonces, había todo tipo de acusaciones contra los cristianos. Ese relato no solamente estaba por fuera, sino que también estaba dentro de la iglesia. No con las mismas mentiras. Sabéis que Satanás siempre va a estar metiendo mentiras. ¿Vale? Siempre va a estar metiendo mentiras. Eso es un patrón. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia se da cuenta de que esto es un problema muy gordo, porque van algunos, hay un pasaje que luego Pablo escribe Gálatas, regañándole a Pedro de que Pedro cuando va a Antioquía vuelve a comer mientras está con los gentiles. ¿Gentil sabéis lo que es? Gentiles no judío, ¿vale? Mientras está con los no judíos, come como un no judío y cuando está con los judíos, de repente, ya un poco como que los ignora. Es importante que empecemos con Hechos, cuando leamos luego el resto del año, el resto de cartas, porque las cartas se enmarcan en una historia. Cuando entiendes la historia que hay de fondo, esa carta tiene mucho más sentido. Y a veces se dice, un texto sin contexto es un pretexto. Yo voy a ir más allá. Si no tienes idea del contexto, mejor para de leer y empieza con el contexto. Porque te estás perdiendo mucho. No es lo mismo que yo le grite a mi mujer, qué marido más violento. Este hombre que hay que llamar aquí al teléfono, ¿no? A que le vaya a atropellar un coche y yo le grito a mi mujer, ¡corre, Noemí! ¿No? Cambia la historia. Las cartas de Pablo, si no entendemos a quién van dirigidas y en qué contexto, qué es lo que está pasando en esa iglesia, nos perdemos mucho, muchísimo. Entonces es muy, muy, muy importante entender por qué. ¿Por qué Pablo regaña a Pedro en Segunda de Gálatas? No lo regaña, porque Pedro le hemos elogiado ahora mismo, pero están en este problema, en el que no saben cómo actuar con los judíos conversos y los gentiles conversos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una reunión. Se junta la iglesia y los principales apóstoles y discípulos en Jerusalén. Aquí ya había muerto Jacobo, el discípulo, pero no Jacobo, el hermano o el primo de Jesús. Entonces, digamos que ya está liada, ya hay un relato fuera de la iglesia de que los cristianos crean disturbios, y dentro de la iglesia hay un problema en el que no saben quién es cristiano de primera y quién es cristiano de segunda. Así que convocan un concilio para hablar de esta disputa. Quiero deciros una cosa.
Las disputas son inevitables. Son el orden que ha creado Dios en el universo. Es el principio de la entropía, tercera ley de Newton. Todo sistema tiende al desorden. Por eso cuando tú no estás en casa y de repente llegas y hay desorden. Pero si no había nadie en casa, ¿cómo puede haber desorden? Eso ya lo dijo Newton. ¿Por qué se acumula polvo cuando has limpiado? O sea, ¿por qué las cosas tienden al desorden? Lo siento, no podemos entrar en eso. Pero bueno, los que estáis en bachillerato estaréis estudiando termodinámica, ¿no? Solo quiero decir que es normal que las cosas tiendan al desorden. Y es normal que nosotros tengamos que limpiar la habitación de vez en cuando. Es normal que de vez en cuando tenemos que reunir a nuestra familia, a nuestros amigos, a la iglesia, si estamos en una empresa, a nuestros compañeros, para aclarar cosas, para sacar el recogedor y dejar las cosas limpias. No lo evitáis. Es el destino que Dios ha puesto para este universo. No, las quejas a mí no. Va hacia el desorden. La tendencia es hacia el desorden. Pero el Espíritu Santo va poniendo orden en lo que a Él le importa. Porque si tú creas desorden, luego es fácil recomponer hacia la obra de Dios. Si todo fuese rígido, el Espíritu Santo tendría que perder el tiempo destruyéndolo y luego recomponiéndolo. Pero tiene una ventaja que todo vaya al desorden. Todo se desordena y es una oportunidad para recomponer. ¿Quién está en desorden? Que levante su mano. No levantéis la mano. Todos los que estéis en desorden, no lo veáis como un destino horrible, porque es que me esfuerzo y es que no puedo dejar de comer galletas, eso me pasa a mí. O porque es que cada uno con su desorden. Es que esto no pasa nada, aprovechadlo como una oportunidad para que el Espíritu Santo recomponga la parte de vuestras vidas que debe ser recomponida. No huyáis de ello, no os martiricéis, todos estamos en el mismo destino inevitable hacia la muerte térmica del universo. Forma parte del juego, Dios lo ha hecho así, pero Dios también lo aprovecha en tu descomposición, dejar fuera lo que debe ser, lo que debe quedar como polvo y recomponerte en su obra. Aceptad el proceso. Puede ser muy bueno. Y en este proceso de descomposición, la iglesia en una disputa y con el exterior metiendo presión a la iglesia primitiva, Dios aprovecha para dejar fuera lo que no le interesa y hacer algo nuevo. ¿Y qué hace nuevo? Me encanta porque el Espíritu Santo habla a 3 personas diferentes, realmente a 4. Pero primero habla a Pablo, que Pablo vuelve de su primer viaje. Habla a Jacobo, como hermano o primo de Jesús, como autoridad de la iglesia primitiva. Y trae a Pedro. Y los 3 dan testimonio por separado de que el Espíritu Santo está en los gentiles. Y de que hay un problema con la gente que quiere obligar a los gentiles a circuncidarse, a seguir las leyes judías. ¿Por qué? Porque esa gente también tiene su cultura. Imaginaos que cada uno que entra aquí le obligamos a no comerse nunca más una arepa, solamente tortilla de patata. ¿Qué pasaría? Arde Roma, ¿no? O sea, ¿hay incendios controlados aquí o descontrolados? Imaginaos que nos dejamos decir llamar la S en lugar de la C. Imaginaos que os queremos obligar a adoptar la cultura, en este caso, bueno, española, y todo lo que no sea estrictamente español, es que no sé. ¿De verdad tienes al Espíritu Santo? No puede ser. No me lo creo. ¿Qué pasaría? Mal, ¿no? Bastante mal. El Espíritu Santo habla a estos discípulos y apóstoles y les da un acuerdo. Y dice, bueno, ahí viene un discurso que es bonito, si queréis podéis leerlo, pero no vamos a ir ahora a ese punto. Pero Jacobo, el último, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, lo que acuerdan en el concilio de Jerusalén es, dejad a los gentiles con su cultura siempre y cuando no vaya en contra de Dios. Dice, todo lo que sea idolatría, ahí sí escribidles y amonestadles. Todo lo que sea fornicación, ¿sabéis cómo era el libertinaje sexual en la antigua Roma, incluso en Grecia? Muy abusadora, por cierto. No tiene nada de romántico ni de amor. También le dice, huid de la fornicación, huid de sangre y huid de ahogamiento. Entonces, lo que él le está diciendo es, lo que vaya claramente contra el Evangelio, eso tenéis que dejarlo. Lo siento. Y hoy en día hay mucho romanticismo con algunas
culturas nativas, ¿no? Por ejemplo, ahora con... ¿Por qué? Bueno, hay con los aztecas. Es que le quitaron la cultura a los aztecas. Mira, si la cultura era asesinar y sacarle el corazón a la gente, lo siento, no hay otra. Cree en Jesús, pero deja de sacar corazones, ¿vale? Es una mala costumbre. No va en línea con el Evangelio. Todo lo demás, puedes seguir vistiendo igual, puedes seguir, no sé. Eso no es un problema. Tu vestimenta no es tan problemático. Yo qué sé, hay muchos matices culturales. Tu comida, tus arepas, los pequeños, no pasa nada, sigue comiendo lo tuyo. Pero lo que atenta contra el Evangelio, eso tienes que dejarlo. No puedes. Pero tampoco te vamos a obligar a hacerte judío. Y esta es una parte muy importante que a veces olvidamos. Y pensamos, porque todos traemos una herencia cultural, y pensamos que hay matices que nos separan unos de otros. Y no. Fíjate bien en lo que es esencial para el Evangelio. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, lo que nos separa de Dios, lo que es pecado. Y lo que sea una tradición cultural, oye, disfrútala. Yo un día también, fue mi primer día con 30 años comiendo un tequeño. Y estaba bien. No todo está bueno, hay que decir. Pero... los pequeños sí. Pero ahí tienes que aceptar que va a haber muchas cosas que a ti no te gusten. Y que por amor al prójimo... ¿Qué dice Pablo? Con el incircunciso me hice yo incircunciso. Con el romano me hice yo romano. Yo hago todo para no ser tropiezo a los demás. Eso ya es el nivel más alto, ¿vale? Ya no es solamente que toleres las culturas de los demás, siempre y cuando no atenten contra el Evangelio, sino que encima te hagas como ellos. Por amor a ellos, por alcanzarles mejor. Ya es que yo venga aquí con una bandera... Perdón, hoy hablo más de Colombia porque tengo ahí a Steven, estaba sentado a mi lado. Pero ya vengo yo con mi ¿no? Algunos con una bandera y yo me haga pasar por colombiano, entonces sí que podría entrar en su mesa ya. Si os fijáis, los domingos cuando hay comida, solo se pueden sentar ahí los... Si eres de... Bueno, creo que los de Bogotá no pueden, ¿verdad? Solo Cali y Medellín. Vale. Pero tú imagínate que vienes, no, es que a mí Medellín me encanta, entonces, venga, siéntate aquí, ¿vale? Eso ya es Pablo, eso es otro nivel. Y entonces Pablo ya empieza a hablarles del Evangelio. Pues sí, porque Jesús vino en una visión en la catedral de Cali. Bueno, ya me entendéis, ya puedes hablar con ellos directamente porque ya estás en su cultura. Eso es el nivel más alto. Pablo se hace de cada cultura y por eso me encanta el discurso del Areópago de Pablo en Atenas, porque se hace ateniense. Se mete, estos son los dioses que adoráis, este es el Dios desconocido el que vengo a anunciaros. Y les habla en sabiduría y en filosofía. Pablo era espectacular, metiéndose en la cultura, haciéndose lo que era esa persona. A mí me encanta, bueno, en mi época, en joven, yo escuchaba mucho Eminem, no sé si le conocéis, me imagino que sí. En mi época rebelde. Y era gracioso porque tenía un amigo que era también blanquito y rubio, un hijo de misioneros que volvió a Estados Unidos y también le gustaba Eminem. Entonces, todos sus amigos eran de color. Y él pensaba que era Eminem. Porque decía, mira, también Eminem estaba en este grupo y luego fue muy bonito, también se casó con una chica preciosa. Y me hacía mucha gracia porque él se hizo de esa cultura. Él se hizo rapero, se hizo casi afroamericano y le veías ahí con el pelo amarillo, andando por ahí con el grupo. Y siempre me hacía gracia, no desde un punto de vista racista ni un punto de vista clasista, todo lo contrario. Digo, ahí está Pablo, haciéndose uno mismo con esa cultura, para bien del Evangelio, para predicar el Evangelio, para que todo el mundo le entienda en ese lugar. Bien, vamos a seguir, que nos enrollamos con el Concilio de Jerusalén, que es una parte clave para la expansión del Evangelio. Si no entendemos el Concilio de Jerusalén, no entenderíamos el segundo y tercer viaje de Pablo y el cuarto, que es en el que es su final. Según acaba el Concilio de Jerusalén, les mandan de vuelta a Antioquía y dice en Hechos 15, 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, fijaos lo que dice, ha parecido bien al Espíritu Santo, le da la responsabilidad a Dios, eso me encanta, aquí lo decimos mucho, Señor, es tu iglesia. Que le decimos mucho, es tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, actúa tú, ¿vale? Yo no es mía. Yo quiero colaborar, yo pongo mis manos, mis panes y mis peces, pero esta iglesia es tuya. Esta y todas. La iglesia es tuya, así que tú haz la obra. Y aquí le dicen estos señores, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Me encanta esta frase. Pasadlo bien. Después de decirle esto,
Dice pasadlo bien. A ver, no entendáis mal, tampoco pasadlo bien era en un sentido de que disfrutéis, no era eso, sino pasadlo bien es que Dios os bendiga, que estéis bien. Pero bueno, me gusta la broma. Después de deciros todo esto, señores, por ejemplo, ¿no? Apartaros de las ganancias deshonestas, cuidad vuestra mirada, cuidad vuestra fidelidad con vuestra pareja, cuidad vuestra relación con Dios, pasadlo bien. Es que me encanta, es otro rollo, ¿verdad? Es otra forma de hablar. Y entonces ahí se separan los apóstoles, Pablo se va con Silas, Bernabé con Marcos. Pablo no quiere ir con Marcos porque le había dejado tirado en Panfilia. Hay que elegir los equipos, no pasa nada, ya hablaremos de eso, de cómo elegir equipos. Y bueno, seguimos más adelante. Pero esto es un matiz importante porque lo que permite es que a partir de entonces los apóstoles, cuando van a una ciudad a predicar a Cristo, no añadan una carga extra. A veces, me acuerdo, en un lugar donde estuve anteriormente, para bautizarte tenías que estar varios años en la iglesia y hacer el curso, el discipulado de bautismo. Claro, yo veía a Felipe y al etíope. Digo, a ver, Felipe y el etíope, Felipe le dijo, de las profecías es Jesús, resucitado, cree en él y serás salvo. Vale, al agua. Digo, ostras, qué diferencia de tiempos. Y ves a los discípulos que no ponen muchos problemas previos. Lo que importa, ¿qué es? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que importa? Que todos nosotros, cada persona que viva y respire, se reconcilie con su Creador. Y Dios le dará vida eterna. Todo lo demás podemos ir viéndolo más adelante. Pero eso es lo esencial. Y los discípulos hicieron esto genial a partir del concilio de Jerusalén. Así que yo el domingo que viene hay comida de iglesia, me voy a fijar en las mesas, voy a fijar en los que sois esclavos de vuestra cultura y a los que Dios ha liberado y a los que os hacéis de otra nación para llevar el evangelio y ser testimonio. ¿Por qué? ¿Cómo afecta todo esto que hemos hablado con el principio, con el relato? ¿Qué pasa con el relato? El relato habla más del que lo dice que de lo que dice. Cuando hay gente en una ciudad que decía los cristianos son alborotadores, no está hablando de que los cristianos son alborotadores, sino que está hablando que esa persona tiene un conflicto con el mensaje que están dando los cristianos. Esto es importante, porque cuando alguien, y tú mismo, porque todos tenemos un poquito de síndrome de impostor, ¿sabéis lo que es el síndrome de impostor? Es que tú mismo te infravaloras, también puede ser al contrario, pero puede ser también al revés. Tú mismo te infravaloras y crees que no eres capaz o que no podrás hacer esto o lo otro. Es algo bastante habitual, más habitual en la iglesia que fuera de la iglesia, porque aquí estamos, ya sabéis, con la humildad, con la... no valgo para nada, Señor. Es cierto, no vales para nada, pero bueno, Dios te puede usar para algo, ¿vale? No cierres esa puerta del todo. Entonces, este tema del síndrome del impostor puede también, nosotros mismos podemos autointoxicarnos con el relato. Hace unas semanas me dijeron que no, una entrevista de trabajo, era la segunda seguida. Y bueno, nunca publico nada en Instagram, pero puse un post recordando todos los nos que me han ido dando, que son muchos. Las 2 primeras chicas que pedí salir me dijeron que no. Muchas equivocaciones. Las entrevistas me dijeron que no en la escuela de Lufthansa. De piloto también me dijeron que no en 2 puestos que quería. Bueno, todos hemos tenido muchos nos, ¿no? ¿Entiendo? Eso o estáis muertos, ¿no? ¿Habéis tenido muchos nos? ¿O alguno es un triunfador aquí que sale ya, espada en mano, conquistando? No, ¿verdad? Todos hemos sufrido muchos nos. ¿Qué puede pasar con el no? Que puedes creerte que ese no eres tú o es la obra que tiene el Espíritu Santo contigo. Pero Apocalipsis 19:1 dice, después oí en el cielo algo como un canto de un inmenso gentío, que decía, aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? ¿Qué tiene esto que ver contigo? Todo. Porque si tú tienes al Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo es grande y poderoso, significa que puede hacer cosas grandes y poderosas en cada uno de nosotros. Es una pura deducción. Quizá tú no merezcas nada. O no eres nada. Pero también Pablo dice, yo no soy nada y el Espíritu Santo, todo lo que hago es obra del Espíritu Santo. Y me usa de maneras que yo no sospechaba. Los judíos le dicen a los apóstoles que alborotan. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Alborota el mundo entero. ¿Os fijáis en el relato?
se dice que los judíos cristianos alborotan el mundo entero. ¿Y cuál es la respuesta del Espíritu Santo? Le da la visión a Cornelio. El padre de la mentira vierte sus mentiras, el Espíritu Santo tira la balanza entera. Hay un relato que es mentira, que a lo mejor te puedes creer, y hay un Espíritu Santo que tira la mesa entera al suelo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que apelamos. Por eso es muy importante entender el juego de los relatos. Tú te puedes creer una mentira. Todos nos las creemos, muchas. Yo con 12 años pensé que el hombre no había llegado a la luna. Luego cambié, gracias a Dios. ¿Hay alguno que piense que no hemos llegado? No, no es broma. No vamos a entrar en eso. Eso sí que es un matiz cultural. Pero Hechos 1:1 dice Lucas: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en el 4:20 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Dentro de que el Espíritu Santo te puede usar de maneras que tú no sospechas, hay algo aún más bonito, que me gusta mucho de Hechos. Y es que Lucas habla de lo que ve hacer a los demás. Eso es aún mejor que lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Os habéis fijado que Lucas no habla de sí mismo prácticamente en todo Hechos? Pero está ahí en medio metido. Y cuando va a Tesalónica o va a Atenas dice: y fuimos todos, pero luego solo habla de Pablo y Silas, y luego solo habla de Bernabé, pero Lucas estaba ahí metido también. ¿Cómo me gusta Lucas? ¿Cómo habla de los demás? ¿Cómo el Espíritu Santo va haciendo cosas en los demás? Y eso es un ejemplo para mí. A mí me gustaría hacer eso. A mí me gustaría hablar de lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de vosotros. Y no tener que yo hablar de lo que el Espíritu Santo hace conmigo. Ser tan libre de mí mismo que no necesite ese orgullo o esa autoestima. Me gustaría llegar a ese punto. Y que yo pueda alegrarme genuinamente viendo lo que el Espíritu Santo hace con vosotros. Pero para que yo pueda hablar de lo que el Espíritu Santo hace con vosotros, ¿qué necesito? ¿Sí? El primer paso es la oración y estar con el Espíritu Santo. Pero lo segundo que hay que hacer, y estos son los dos pasos que vamos a dar hoy, el primer paso, oración y encuentro con el Espíritu Santo para que Él nos revele. Y el segundo paso es hablar, el relato. Por eso Lucas dice: oh Teófilo, te cuento todo lo que he visto. Y luego en el 4 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si yo escucho lo que Dios hace en vuestras vidas, yo puedo dar gloria a Dios y yo puedo decirlo. Si no sé nada de vosotros, no lo voy a poder hacer. Así que si esta iglesia queremos ser un montón de Lucases, hablando de lo que Dios hace con la vida de David, con la vida del apóstol Johan, de la apóstola Nandi. Si queremos hablar de todo eso, yo necesito que vosotros y que yo también retiremos un tiempo para el Espíritu Santo, que nos dé visión, que obedezcamos, que Dios nos use en acción y que también lo contemos. ¿Para nuestra gloria? No. SDG, ¿os acordáis? Solo a Dios la gloria. Pero yo necesito que Él me lo digáis. Necesito que lo contéis. Que no os cortéis de dar buenas noticias. Ya hay muchas malas noticias. Pero cuando Dios os usa con poder, mira, este chico hemos estado compartiéndole y quiere seguir a Jesús. Este otro quiere discipularse. Aquí hay un bautismo. Los bautismos son lo mejor que hay. Me encantan, pero me encanta también todos los que os habéis apuntado a los discipulados hoy. Me encanta cuando en el grupo de otros ministerios mandáis un mensaje y Diego está en JCOM y Ana está haciendo un concierto benéfico, y me encanta veros en acción y yo doy gracias a Dios. Y relatamos mutuamente que la iglesia es mucho más. ¿Os acordáis de los que estaban en Libia? La iglesia es mucho más de mis 4 paredes de lo que yo llego a ver. Y el Espíritu Santo se mueve por todos lados de unas maneras increíbles. Y yo doy gloria a Dios por lo que hace el Espíritu Santo en tantos lugares que no sospecho. Pero tenéis que hablar, tenemos que conocerlo. Y todos no podremos conocer todo, pero al menos díselo a tu alrededor. Y esto es un tema con el que vamos a terminar hoy. Más que el relato es un tema muy, muy, muy poderoso. Liderar también es comunicar. Y un líder tiene la iniciativa en la comunicación. ¿Jesús se sentaba y escuchaba o Jesús hablaba? Casi siempre hablaba. Luego también escuchaba, pero casi siempre daba el discurso. Para liderar hay que tener la iniciativa en la comunicación. Tú puedes poner el tono en un lugar, en una reunión. Oye, en los partidos de fútbol que tenemos, ¿empezamos cómo? Con una oración. Tenemos la iniciativa en cómo queremos que sea el partido. Un partido entre hermanos. Vienen mis amigos, yo pongo el tono.
Oye, ¿cómo estás? Genial, bueno, genial, no, a lo mejor estoy fatal, ¿vale? No digo que digáis que es todo gloria, ¿vale? Pero a lo mejor estoy fatal, pero estoy viendo cómo Dios me va hablando aquí, me ha dado un versículo allí. ¿Qué tal el finde? Pues muy bien, hemos estado con la reunión de jóvenes, hemos llevado a los jóvenes a la nieve. ¿Os fijáis? Cuando vosotros creéis el relato, vais dando los puntos, confiad, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Lo ha hecho siempre y lleva haciéndolo 2000 años. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a ir terminando. Señor, te pido que tu palabra sea carne en nuestro interior. Y tú eres eres eterno y eres complejo, pero a la vez eres sencillo, Señor. Y qué fácil lo hiciste con Pedro y con Cornelio. Se retiraron a un lugar en ayuno y oración y tú dabas la visión de cómo querías que avanzara tu iglesia. Y cuando el mundo los llamaba judíos alborotadores, tú tiraste la mesa y no, judíos alborotadores no. Todo el mundo va a estar alborotado. Y no va a estar alborotado porque haya una revuelta comunista y se quemen fábricas. No. Va a estar alborotado porque no hay nadie diferente delante del trono de Dios. Porque todos somos amados. Todos necesitamos reencontrarnos con nuestro Creador. Y tú nos regalas vida eterna. Vida en abundancia en la tierra, pero también vida eterna. Y Señor, qué simple lo haces, Jesús. Muchas gracias. Porque lo has ocultado de los sabios y se lo has revelado a los sencillos. Y enséñanos, Señor, a buscar ese hueco, a buscar al Espíritu Santo, a buscarte en oración, a que nos des discernimiento, a que nos pongas en unanimidad como en el concilio de Jerusalén. No hizo falta discutir. Cada uno venía orado y cada uno venía unánime. Para tu gloria, Señor, para el avance de tu reino, te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Y te pido que no usemos el relato de nuestras vidas, los acontecimientos que nos han podido pasar para separarnos de ti, sino que aprendamos a ser como Lucas. Y esta es mi pregunta ahora a cada uno de vosotros. Si yo te pido que me hagas un resumen de tu vida, ¿qué relato me vas a contar? ¿Me vas a decir cuándo naciste? ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo estudiaste? ¿Que está bien? ¿O me vas a decir qué te ha mostrado Jesús? ¿Con qué te has maravillado de Dios? ¿Cómo te ha llamado? ¿Qué has vivido con Él? Quizá aún no has vivido nada. Y a lo mejor me digas, lo que tengo ganas es de vivir con Jesús. Lo que tengo ganas es de ver el Espíritu Santo en acción, porque es real. Y de ese modo podremos ser Lucases. Podremos hablar de los demás, podremos hablar de nosotros mismos como testimonio viviente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que tú trabajes con poder. Igual que trabajaste con los discípulos y los apóstoles. Abre nuestros ojos para que te podamos ver, para que no perdamos el tiempo con culturas, con miradas estrechas. Cuando miramos al cielo no vemos el fin. Cuando miras las estrellas no ves el fin. Ayúdanos a mirarte así. Dios, tú no tienes fin, tú no tienes límites.